En un país asfixiado por la corrupción, la impunidad y la colusión entre política y crimen organizado, el asesinato del ambientalista Juan López no es un caso aislado, sino el grito desgarrador de una tierra que clama justicia. López, defensor incansable de los recursos naturales en el litoral atlántico de Honduras, fue ejecutado a sangre fría. Su crimen ha puesto al descubierto una red de poderosos intereses que se oponen al clamor del pueblo por tierra y vida digna. Las primeras capturas de 3 autores materiales del crimen han sido vistas como un simple barniz de justicia, mientras las verdaderas cabezas continúan en libertad. El próximo 14 de agosto enfrentarán una audiencia preliminar, pero el juicio popular ya ha comenzado y las miradas apuntan hacia arriba, hacia la cúspide del poder político. El momento final de Juan López estremece al país entero. Según testigos que han comenzado a hablar desde la clandestinidad, el ambientalista suplicó por su vida en los últimos segundos antes de ser abatido. «No me maten, soy un hombre de familia, no le he hecho daño a nadie», gritaba con desesperación mientras los verdugos lo rodeaban y uno de ellos, sin piedad, le disparaba a quemarropa. Fue una ejecución planificada, con un mensaje claro: silenciar al que incomodaba al poder. Entre los nombres que más retumban en las investigaciones extraoficiales está el de Carlos Zelaya Rosales, hermano del expresidente Mel Zelaya. Carlos, actual diputado y operador político, ha sido mencionado por activistas y pobladores como uno de los principales articuladores de intereses oscuros en la zona del Bajo Aguán. Las tierras que Juan López defendía chocaban con proyectos que, según múltiples denuncias, estaban vinculados a empresas de fachada manejadas por allegados al poder político. Y mucha atención a esta información porque el fiscal general Joel Zelaya recibió al sacerdote jesuita Ismael Moreno y al obispo de la diócesis de Trujillo, Henry Ruiz, con quienes dialogó sobre los avances investigativos en el caso del ambientalista Juan López. Es que durante el encuentro se les expuso el trabajo que realiza el Ministerio Público para identificar a los autores intelectuales y fortalecer la acusación contra los 3 autores materiales capturados hasta la fecha, quienes van a audiencia preliminar por el delito de asesinato el 14 de agosto. Esa es la respuesta que ha brindado el Ministerio Público hoy. Sin embargo, más temprano les mostrábamos la entrevista del padre Ismael Moreno. El sacerdote jesuita Ismael, padre Melo Moreno, figura respetada y temida por los círculos corruptos, no ha dudado en señalar directamente al expresidente Manuel Zelaya Rosales, Mel y a su círculo cercano como responsables intelectuales del crimen. Lo ha dicho con firmeza: las manos que jalaron el gatillo obedecían órdenes que salieron de los salones del poder político. El fiscal general Joel Zelaya se reunió recientemente con el padre Melo y el obispo de la diócesis de Trujillo, Henry Ruiz. En ese encuentro, el Ministerio Público expuso las investigaciones realizadas hasta ahora. Pero la desconfianza permanece, porque, como dijo el propio sacerdote, los avances son cosméticos y no van al fondo donde se mueven los verdaderos intereses. Juan López era incómodo. Denunció empresas ligadas a proyectos extractivos ilegales, muchas de ellas conectadas con políticos de alto nivel. Se enfrentó al sistema con la palabra, con la ley y con la resistencia comunitaria. Su lucha estorbaba, y por eso, según múltiples versiones, fue marcado para morir. La conexión entre estructuras políticas y crimen organizado no es nueva en Honduras. Pero en este caso, los nombres que empiezan a surgir estremecen. Hay denuncias que apuntan a que miembros del Partido Libre, familiares del expresidente Zelaya y operadores políticos del Bajo Aguán estarían involucrados en negociaciones por tierras que Juan López defendía. ¿Por qué el nombre de Mel resuena tan fuerte en este caso? Porque, según testigos protegidos y denuncias públicas de activistas, desde Casa Presidencial, cuando Melaún era el hombre fuerte detrás del trono, se protegieron intereses que chocaban directamente con las denuncias de Juan López. Empresas ligadas a testaferros y operadores políticos habrían presionado para eliminar a quien consideraban un obstáculo. Las declaraciones del padre Melo han causado un sismo político. No es común que un sacerdote señale directamente a un expresidente y a su clan de manera tan frontal. Lo hizo desde el altar y frente a los medios. Este crimen no es aislado, es estructural, y quienes lo ordenaron lo hicieron desde el poder. Esperamos que él nos siga dando información en las próximas semanas. ¿Cómo hemos salido? No hemos salido satisfechos, hemos escuchado y en ese sentido agradecemos que él nos haya citado para darnos la información. La satisfacción no puede lograrse sino hasta que tengamos informaciones todavía más precisas de que se han dado los requerimientos fiscales a los que
pagaron a los que asesinaron a Juan Antonio López. Le dio adelanto sobre los paseos telefónicos, padre, y con respecto sobre las autoridades de la alcaldía de Tocó. Con respecto a las actividades que están programadas, para el próximo 14 de este mes, que es la audiencia en los tribunales de San Pedro Sula, ahí el comité y también sectores de la iglesia vamos a estar presentes para seguir exigiendo la pronta justicia. Muchos testigos, pero con temor a declarar, observaron el asesinato del ambientalista Juan Antonio López la noche del 14 de septiembre en las afueras de la iglesia de la colonia Fabio Ulloa de Tocoa, Colón, donde un sicario le disparó en varias ocasiones. El ambiente de zozobra predomina en las calles cercanas a la iglesia, pues muchos policías se han acercado a la zona para hacer diligencia de investigación en la escena del crimen, así como para tratar de identificar al hombre que le disparó en repetidas ocasiones a la víctima. La prensa estuvo en Tocoa 4 días después del asesinato de Juan López. Se observó la lucha de organizaciones campesinas así como la sociedad civil que se pronuncian a diario para exigir justicia. La exigencia también traspasó fronteras, pues organizaciones de derechos humanos internacionales así como congresistas de Estados Unidos y personalidades de otros países también pidieron esclarecer el crimen contra López, especialmente porque desde 2023 tenía medidas cautelares. El obispo Henry Ruiz, sin usar nombres, se sumó a clamor. Pidió transparencia, celeridad y justicia integral. Aseguró que el pueblo ya no tolera más montajes ni impunidad selectiva. No basta con capturar a los sicarios, hay que tocar a los que ordenan y financian la muerte, expresó con voz firme. El Ministerio Público ha prometido fortalecer la acusación. Sin embargo, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales denuncian que los fiscales han sido presionados para no tocar ciertas vacas sagradas de la política nacional. Hay miedo, hay silencio, pero también hay rabia contenida. Otro actor en la sombra es Adán Funes, conocido por sus conexiones con estructuras de seguridad paralelas en la región. Funes, cuya presencia se ha reportado en reuniones estratégicas con alcaldes y empresarios cuestionados, aparece en varias investigaciones periodísticas como un operador clave en los desalojos violentos y persecuciones contra líderes comunitarios. Se le señala como el nexo entre el crimen organizado rural y ciertos sectores del Partido Libre. Las sospechas sobre Manuel Zelaya Rosales no cesan. Aunque no hay una acusación formal, las voces que se atreven a hablar, incluyendo al padre Melo, sostienen que el expresidente sabía lo que ocurría y que, al menos, no hizo nada por detenerlo. Peor aún, habría protegido con su influencia a los verdaderos autores intelectuales. El crimen contra Juan López se convierte así en el reflejo de una estructura de poder que no duda en eliminar obstáculos humanos para garantizar sus negocios y control territorial. Fuentes dentro del mismo Ministerio Público han filtrado que existen conversaciones telefónicas interceptadas, aún no judicializadas, donde se mencionan reuniones entre actores políticos, operadores económicos y criminales. En esas grabaciones aparece el nombre de Carlos Zelaya, y también se habla de la necesidad de quitar del camino a un activista que molestaba demasiado. La existencia de estas pruebas está siendo protegida por miedo a represalias. Mientras tanto, el pueblo no olvida. La figura de Juan López ha sido convertida en símbolo de lucha y de dignidad, pero también en prueba viviente de que el crimen organizado en Honduras no opera solo, lo hace de la mano de políticos, diputados y exmandatario. Y hoy, los dedos acusan sin temblar a Mel Zelaya, Carlos Zelaya y Freddy Funes como parte de ese entramado que permitió y quizás ordenó el asesinato de un hombre cuyo único crimen fue defender la tierra de todos. Negocio, si lo quiere llamar así, porque sí es negocio, pero negocio criminal, donde estaban ni esa compañía Corum ni era legítima, no estaba registrada. Y yo me tengo que preguntar por qué estuvo en existencia por varios años. Y yo vi las fotografías de la oficina, que ni era oficina, era como un lugarcito ahí. En un giro inesperado que sacude los cimientos del sistema judicial estadounidense y la estabilidad política hondureña, el expresidente Donald Trump ha solicitado la liberación del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, actualmente condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.
El magnate estadounidense asegura que Hernández es víctima de una conspiración y que nunca debió pisar una celda. Esta intervención sin precedentes ha despertado una tormenta de polémica en Honduras, donde el pasado reciente de JOH está marcado por el crimen organizado, la corrupción y una alianza oscura con el cartel de los cachiros. Las declaraciones de Trump surgen justo cuando nuevas revelaciones del narcotraficante confeso Davis Leonel Rivera Maradiaga, fundador del cartel de los cachiros, vuelven a poner a Juan Orlando en el centro de una intrincada red de corrupción y crimen. En una audiencia en una corte federal de Estados Unidos, Rivera fue categórico: no estaba en mi pensamiento eliminar a mi socio, refiriéndose al expresidente Hernández, al explicar por qué se negó a colaborar en un plan para asesinarlo, ideado por los hermanos Arnulfo y Luis Valle Valle, jefes del cartel rival. Quizás en esta semana o quizás este mismo día se estaría presentando una solicitud de perdón al presidente Donald Trump por parte del presidente Juan Orlando Hernández, que cumple cadena perpetua en los Estados Unidos. Y recuerde usted que uno de los principales asesores de campaña en el anterior periodo de Donald Trump, Roger Stone, se ha referido frecuentemente en relación a la injusticia que se ha cometido en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, un principal aliado a Donald Trump. Hay tres maneras de solicitar este perdón al presidente Donald Trump. Uno, a través de un consorcio de abogados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y dos, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos directamente al secretario de Estado Marco Rubio, y esto lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica de los Estados Unidos. Y la tercera es que actuaría de oficio el expresidente Donald Trump, debido a que conoce el caso públicamente de cómo ha sido tratado el expresidente Juan Orlando. Rivera Maradiaga, actualmente cumpliendo cadena perpetua más 30 años por sus crímenes, ofreció un testimonio estremecedor sobre su relación con JOH. Confesó que él y su hermano Javier financiaron campañas políticas a cambio de protección para sus operaciones de narcotráfico. Ayudé a Juan Orlando con dinero para que llegara al poder, él me protegía a mí, y yo a él, declaró ante la Fiscalía estadounidense, desnudando la entraña de la narcopolítica en Honduras. El testimonio también revela que, tras el inicio del primer mandato presidencial de JOH, los hermanos Valle Valle se sintieron traicionados cuando el gobierno comenzó a confiscarles propiedades y cortar la comunicación con ellos. En represalia, comenzaron a planear el asesinato de Juan Orlando y su hermano Tony Hernández. Rivera Maradiaga fue contactado por los Valle para sumarse al plan, pero se negó. No solo por la relación económica y política que lo unía con JOH, sino también porque ya colaboraba en secreto con la DEA. Un nombre clave en esta intriga es el del exdiputado Reinaldo Ecónomo, quien habría servido como intermediario entre Juan Orlando y Davis Leonel. Ecónomo, según el testigo, organizó una conversación entre ambos tras los rumores del plan de magnicidio. En esa llamada, Rivera tranquilizó al presidente asegurándole que no había traición de su parte. Como pago por su intermediación, Ecónomo exigió $6,000, una camioneta y una casa en Hualpita, sellando así un acuerdo de impunidad. La red de corrupción no terminaba ahí. Rivera también reveló que Tony Hernández, hermano del presidente, solicitó pagos a cambio de asegurar contratos del gobierno. Según el testimonio, Tony pidió una suma por adelantado para beneficiar a la empresa Inrimar, vinculada a los cachiros. La corrupción era sistemática, despiadada, y estaba incrustada hasta la médula del Poder Ejecutivo de Honduras. La colaboración de Rivera Maradiaga con la DEA no fue solo testimonial. Él mismo grabó reuniones comprometedoras usando un reloj espía, entregando los archivos a las autoridades norteamericanas. Aunque aclaró no haber grabado directamente a JOH, las evidencias acumuladas fueron suficientes para hundir a su hermano Tony y luego llevar al expresidente ante la justicia. En el juicio, también se mencionó a Milo, un sicario de los Valle Valle, quien habría confirmado los planes para asesinar a JOH y a Tony, tanto antes como después de las elecciones de 2014. Por acusaciones de tráfico de drogas. En el juicio contra Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente hondureño, el nombre de Juan Orlando Hernández se mencionó en más de 100 ocasiones en las decenas de documentos de pruebas que se presentaron contra el exdiputado.
En ese entonces, Juan Orlando Hernández fue señalado como coconspirador. Los fiscales plantearon, basados en testimonios de otros narcos enjuiciados y de testigos protegidos, que el exgobernante recibió millones de dólares del narcotráfico para financiar campañas políticas. Durante el proceso judicial de Tony Hernández sirvieron como testigos los narcotraficantes Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y Alexander Chan de Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán. Ambos aseguraron haber pagado sobornos a Tony y Juan Orlando Hernández, y uno de ellos, de $1 millón, habría sido entregado en 2013 por el líder del cártel de Sinaloa. Las pugnas entre narcos y políticos corruptos por el control del país llegaron a niveles tan extremos que hasta los presidentes estaban en la mira de sus propios antiguos aliados. Mientras tanto, en Honduras, el anuncio de Trump ha desatado una ola de reacciones encontradas. Algunos sectores del oficialismo ven la posible liberación de JOH como un acto de impunidad internacional, mientras otros simpatizantes del Partido Nacional lo celebran como una oportunidad para hacer justicia. El país, ya polarizado por la herencia de corrupción y narcotráfico de Hernández, enfrenta una nueva crisis institucional. El ascenso y la caída del cartel de los cachiros no se puede entender sin analizar la red de protección que tejieron con figuras clave del poder político, económico y militar de Honduras. El testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga no solo desvela los vínculos del narcotráfico con la presidencia de Juan Orlando Hernández, sino que deja al descubierto una élite corrupta que, bajo una fachada institucional, facilitó la expansión del crimen organizado en el corazón del Estado. En este contexto, la reciente declaración de Donald Trump solicitando la liberación de JOH se convierte en un hecho tan desconcertante como simbólico. La trama cobra un tono aún más oscuro cuando retrocedemos a septiembre de 2013. La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una ofensiva contra los cachiros, congelando activos y marcando a sus integrantes como narcotraficantes de alto nivel. La operación fue un golpe directo al sistema de lavado de dinero que operaba en Honduras. Fue entonces cuando el poderoso banquero Jaime Rosenthal, presidente del Banco Continental, llamó directamente a Devis Rivera. La alarma era clara: Devis, las cuentas se congelarán. Deben actuar, y rápido. Las alianzas comenzaban a tambalearse. En una sala sombría del Banco Continental, Devis recibió de Rosenthal más de 100 millones de lempiras en efectivo, extraídos de las bóvedas antes de que el sistema financiero pudiera sellarlas. Aquello no era solo una operación de emergencia, sino la última gran fuga del dinero ilícito de los cachiros. Ese dinero fue escondido como un tesoro maldito en algún punto de Honduras, y hasta hoy su paradero permanece en la oscuridad. Este episodio muestra el nivel de complicidad del sistema bancario nacional en la maquinaria criminal de los Maradiaga. A partir de entonces, Devis entró en modo supervivencia. El contacto con Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo, fue clave para intentar frenar las incautaciones del Estado. La reunión en el Hotel Plaza San Martín fue un desfile de codicia. Óscar Nájera, diputado, y Humberto Palacios Moya, jefe de la Oficina de Bienes Incautados, se sumaron al esquema a cambio de sobornos. Una lista confidencial con las propiedades de los cachiros por confiscar fue vendida por $7,000. Un país vendiéndose a pedazos desde el interior. En las entrañas más oscuras de Honduras, un hombre se pronuncia en voz baja: el Porky. Para unos, el despiadado capo que dominó con puño de hierro las calles y las rutas del narcotráfico. Para otros, la pieza clave de una alianza secreta entre maras, carteles y figuras que se paseaban con corbata por los pasillos del poder. El Porky, identificado por las autoridades como Yulán Adonai Archaga Carías, alias Alexander Mendoza, no era un simple jefe pandillero. Era el arquitecto de un imperio criminal que combinaba la brutalidad de la MS-13 con la precisión logística de los carteles internacionales. Cocaína, fusiles de asalto y sangre, su trinidad del poder. En su expediente, se acumulan acusaciones de crímenes atroces, decenas de asesinatos ordenados a sangre fría, cargamentos enteros de cocaína enviados al norte, y un arsenal que parecía salido de un cuartel militar. El FBI lo incluye entre los 10 más buscados y ofrece hasta $5 millones por su cabeza. Pero lo más escalofriante es cómo su sombra se alargó hasta rozar el escritorio presidencial.
Testigos y audios filtrados en el juicio de Juan Orlando Hernández en Nueva York mencionan a El Porquí en conversaciones donde se hablaba de sobornos, protección policial y pactos con altos funcionarios. Interceptaron llamadas y audios del cabecilla de la MS-13, considerado por Estados Unidos como uno de los criminales más peligrosos del mundo y por quien ofrecen una recompensa de $5 millones, equivalente a más de 125 millones de lempiras. Entre las evidencias se incluyen grabaciones de voz donde El Porquí da órdenes y coordina movimientos financieros con familiares. Le mandaron el dinero a Maritza, que ella lo saque y se lo pase al cipote. Venite aquí el día por el Tarajala, aquí ya estamos con Blas. Avísame cómo hacemos, si mandamos a otro muchacho o qué. Según esas grabaciones, El Porquí y sus hombres no solo movían droga, también movían votos, y en Honduras, el poder político y el narco parecían beber del mismo vaso. El exmandatario J.O.H., hoy condenado a 45 años, habría recibido aportes en efectivo para campañas a cambio de rutas seguras y favores impensables. Las calles ya conocían su nombre, pero fue el 13 de febrero de 2020 cuando El Porquí entró en la leyenda negra. Un comando armado irrumpió en los tribunales del Progreso para rescatarlo. El operativo dejó 4 policías muertos y un mensaje claro: nadie estaba a salvo. Los vídeos de seguridad mostraron el infierno, ráfagas interminables de fusiles, hombres encapuchados y un escape cinematográfico. Desde ese día, El Porquí se convirtió en el fantasma más buscado de Honduras y en el socio más incómodo para quienes compartieron negocios con él. Lo que pocos se atreven a decir es que, detrás de esa fuga, se movieron manos invisibles. Fuentes ligadas a la investigación apuntan a que altos mandos policiales, algunos cercanos al círculo de J.O.H., facilitaron el operativo. La corrupción no solo abrió las puertas, encendió el motor de la huida. En el 2015, interceptaciones de la DEA captaron conversaciones de El Porquí con otros líderes criminales, donde se hablaba de aportes a políticos, de contactos con el Tigre Bonilla y de vínculos con la familia Valle. Los nombres y montos eran tan grandes que parecían cifras de un presupuesto nacional. Muchacho, ok. Su voz se escuchó clara y no fue lo único que dijo. A raíz de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, cuando ocurrió el asesinato de 46 mujeres, se rastreó la ubicación de reclusas que podían tener conexiones a pandilleros de alto calibre, ubicando a la joven Diana Yanoris Archaga Núñez con el alias Abigail. Reza el informe. Esa privada de libertad es la hermana de El Porquí. A través de ella, los agentes accedieron a contactos telefónicos, correos electrónicos y cuentas de redes sociales que llevaron a una dirección específica en Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional de Honduras informó este domingo que investiga con autoridades colombianas la supuesta captura del Porquí en una isla de Colombia. Hasta el momento no podemos confirmar la captura en el extranjero de alias Porquis. Sin embargo, nuestro personal de enlace con las autoridades de Colombia está verificando la veracidad de esta información, explicó Miguel Martínez Madrid, comisionado de la Policía Nacional. El funcionario destacó: reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la rigurosidad en nuestras declaraciones, por lo que no nos pronunciaremos oficialmente hasta contar con información verificada. En horas de la tarde-noche trascendió que en un operativo conjunto entre la DEA y autoridades del Reino Unido y fuerzas de seguridad locales fue capturado el hondureño Alexander Mendoza alias El Porquí, de 45 años, en la isla de San Andrés, Colombia. Medios locales de la isla turística colombiana informaron sobre un operativo en el que habría sido apresado el líder de la MS-13 en Honduras, aunque Interpol y la Policía de Colombia no emitieron un informe oficial. Porquí, quien se encontraba prófugo desde 2022, es buscado a nivel internacional debido a su implicación en el narcotráfico y tenía una circular roja emitida por Interpol. El testimonio más explosivo que circuló en medios hondureños aseguraba que J.O.H., en un momento de tensión, habría ordenado eliminar a El Porquí para cerrar cabos sueltos. No se trataba de lealtad, era la guerra sucia entre socios que ya no confiaban el uno en el otro. El Porquí conocía secretos que podían derrumbar imperios, rutas de cocaína hacia México, pagos directos a ministros y contratos sucios disfrazados de obras públicas. Su silencio valía millones,
y su palabra podía mandar a prisión a toda una generación de políticos y capos. A pesar de los operativos, su captura sigue siendo un espejismo. Abril de 2025 trajo un rumor de su detención, pero el propio FBI salió a desmentirlo. El hombre más buscado de Honduras sigue libre, tal vez protegido por los mismos tentáculos que alguna vez ayudó a alimentar. Cada vez que la justicia se acerca, el porquí desaparece como humo. En barrios de San Pedro Sula y Tegucigalpa, se susurra que ha sido visto, pero nadie habla demasiado. En Honduras, mencionar su nombre puede significar una sentencia de muerte. El vínculo con JOH no es solo judicial, es simbólico. Ambos representan el matrimonio entre política y crimen organizado que hundió al país en una espiral de violencia y corrupción. Uno está tras las rejas en Nueva York, el otro, aún libre, sigue siendo un fantasma armado. Para las familias de las víctimas, el porquí no es un mito, es la herida abierta de un estado capturado por mafias. Los asesinatos de policías, jueces y rivales no son números fríos, son historias truncadas por un poder que se cree intocable. Mientras tanto, la pregunta sigue flotando. ¿Dónde está el porquí? Tal vez escondido en las montañas, tal vez cruzando fronteras bajo otra identidad, o tal vez protegido en las sombras por quienes, alguna vez, se sentaron en el palacio presidencial. Lo único seguro es que, mientras él esté libre, el fantasma del narcoestado seguirá vivo en Honduras. En Honduras, el porquí no fue solo un jefe criminal, fue una figura que operó como un ministro invisible de seguridad para el crimen organizado. Su capacidad de movilizar hombres, armas y cargamentos sin ser detectado por la policía es una prueba de que el narco había infiltrado profundamente las instituciones. La línea que separaba a un capo de un político poderoso era prácticamente inexistente. El vínculo entre el porquí y el círculo de JOH revela la naturaleza transaccional de la política hondureña bajo la sombra del narco. Testimonios y audios señalan que los pactos no eran ideológicos, sino de conveniencia, rutas de droga a cambio de votos y protección judicial. Esto explica por qué, aun siendo el criminal más buscado, el porquí pudo moverse durante años como un intocable. El rescate armado de 2020 no fue solo una operación de escape, fue un mensaje al país. La justicia no puede encarcelar a quien está protegido por un sistema corrupto. La logística, la coordinación y el despliegue de armas pesadas mostraron que el porquí tenía respaldo no solo criminal, sino también institucional. El rumor de que JOH habría ordenado eliminar a el porquí responde a una lógica de supervivencia criminal. Cuando un socio conoce demasiados secretos, deja de ser un aliado y se convierte en una amenaza. Esto sugiere que las relaciones dentro del narcoestado hondureño eran inestables, regidas por la traición y el miedo constante. Aunque esté prófugo, el porquí sigue marcando la narrativa de violencia en Honduras. Su historia es usada por autoridades y medios para ejemplificar la profundidad de la crisis de seguridad, pero también es un recordatorio incómodo de cómo el Estado permitió que un capo alcanzara tal nivel de poder. Mientras el porquí siga libre, las redes que ayudó a construir pueden reactivarse o mutar. El FBI puede ofrecer millones, pero la protección interna que recibe podría mantenerlo invisible por años. Su captura sería un golpe simbólico contra el narcoestado. Su libertad, en cambio, es la prueba viviente de que la impunidad sigue reinando.